El arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, habló sobre el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla en su programa sabatino Diálogo de Fe, en RPP Noticias. Castillo señaló que es necesario pagar y resarcir a la población afectada de forma efectiva, no solamente con canastas, sino con verdadera dignidad de la situación. El monseñor recalcó que la situación es muy trágica y grave, requiere ser reparada de forma completa y a largo plazo, y manifestó su preocupación por los pescadores. Asimismo, reflexionó sobre la postura de la empresa Repsol y lamentó que la ambición egoísta siga generando enormes desigualdades en nuestro país. Finalmente, el Monseñor Castillo hizo un llamado a superar nuestras diferencias, reconocernos iguales y tomar conciencia de que nos necesitamos mutuamente para resolver los problemas. Hemos estado impactados esta semana por el derrame petrolero en Ventanilla, sobre todo. Tremendo. Pero también hemos sabido ayer, y hemos entrevistado aquí en RPP a un dirigente del pueblo originario de Loreto, dándonos cuenta de una fuga de petróleo también en un cierto punto del oleoducto norperuano, lo cual compromete también mucho menos gente, que hay menos población ahí, pero comunidades nativas que dependen del agua, ¿no? Para beber y para pescar. Sí, Fernando, la situación es muy trágica y muy grave y requiere ser reparada en forma completa y a largo plazo, y se necesita tomar medidas en donde las exigencias de quienes han creado las condiciones para que esto ocurra, por descuido o por negligencia, sean realmente redefinidas completamente y puedan además pagar y resarcir a las poblaciones en forma efectiva, no solamente con canastas, sino con verdadera dignidad de la situación, la vida de las personas, de los pescadores de la costa, así como también sucede con los campesinos e indígenas de la Amazonía. Es una vida truncada por larguísimo tiempo, van a crecer en ese ambiente. Y nosotros tenemos siempre la idea de que nos hacemos de la vista gorda o ponemos la cara de yo no fui. Eso es gravísimo, y eso tiene que ser reparado, tiene que ser restituido. Y eso, si bien es una cosa grande y compleja, requiere, por ejemplo, pensar que hay modos de haber previsto evidentes. No es solamente que vino la ola del tsunami o del mini tsunami que tuvimos acá, sino que, por ejemplo, esa misma situación es previsible, porque en el mar siempre suceden oleajes de este tipo. ¿Qué tubería se ha usado? ¿En qué estado estaba el tubo de drenaje, ¿no? Es muy serio el asunto, porque, mira, por ejemplo, normalmente las compañías lo que hacen es subcontratar. No habrán subcontratado una compañía de drenaje de petróleo de condiciones sumamente bajas y tecnológicas sin buen nivel. Sucede muchísimo en la selva. Yo he escuchado de testimonios de misioneros que inclusive les pagan a chicos para que rompan el tubo y así ingresen a ganar un poco más plata, porque ellos les pagan un poco más. Como hay falta de dinero, los muchachos a veces se hacen, digamos, contratar por este pago y rompen el tubo y destruyen la ecología. Inclusive implican a la población basándose en la miseria y en la necesidad de la gente. En este caso parece que no es así, pero sí sucede que se contrata a gente que es inexperta para esto, ¿no? Y de hecho el drama va a ser muy grande. Yo escucho los testimonios que hemos escuchado ahí, y he visto también en YouTube. Los testimonios de los pescadores les han cambiado completamente la vida. Ellos vivían en relación al mar toda la vida. Eso es gravísimo. Y así nos van a tratar. Imagínate cuando pasó también lo de la explosión de Villa El Salvador. Es una subcontrata en un camión que no tenía ninguna condición. Sí. Y es por ganar. Sí. Todo es por ganar y por la ambición de llenarse de dinero a costa de la depredación. Monseñor, usted habla del mar, usted habla de lo que sucedió en Ventanilla, de los pescadores. Son temas bíblicos muy importantes. El mar está presente a todo lo largo, como es natural. Es como si el lago de Genesaret se hubiera llenado de petróleo y no pudieran poder pescar Pedro y compañía. Es terrible, sí. Y yo quería justamente preguntarle sobre la carta de San Pablo a los Corintios. Corinto era el puerto más importante de Grecia, y como un puerto cosmopolita de ese tipo tenía toda clase de gente que hacía toda clase de cosas, no todas legales, como sucede con frecuencia dichamente en los grandes puertos internacionales. Y San Pablo escribe una carta a la comunidad cristiana que se ha creado tempranamente ahí, en este puerto griego. Y es muy interesante leerlo o releerlo en este caso para conversar con ustedes, porque él compara el cuerpo humano, tenemos varios miembros,
pero los miembros no funcionan por su parte. Todos están unificados para que el cuerpo funcione de una manera. Así debemos ser, dice Pablo, ¿no? Y explícitamente dice, no deben haber diferencias entre judíos y griegos. Griegos seguramente por la lengua son todos los demás, todos los que no son judíos y los que hablan la lengua griega, que es la lengua franca, ¿no? En ese momento. Estamos en el siglo I, estamos bajo el Imperio Romano, Grecia no es independiente, pero ha impuesto su lengua en todas partes. Y todos somos iguales, dice, libres y esclavos. Él conoce la esclavitud del Imperio Romano. Desde esa época, él mismo es ciudadano romano, Pablo. Entonces, hay esta invocación tan explícita a la unidad de todos los hombres, sin diferencia, ni de estatus, ni de etnia, ni de lengua. Sí, mira, en la iglesia se quiso constituir una comunidad que sea signo para la unidad del mundo, ¿no? Y entonces había cristianos que decían que eran mejores porque eran de origen judío y ponían las normas de la ley, ¿no? Como condición para ser cristiano. Eso sucede en la comunidad y él lo dice justamente para que no hayan esas trabas y todo el mundo se sienta unido en el mismo espíritu. Pero eso tiene una misión. La misión es iluminar a la humanidad para aprender a reconocer que no hay distinciones posibles, que todos tenemos la misma dignidad y que no se puede hacer cosas justamente para someter a la gente a una forma de vida que uno implanta por sus propios intereses, como es en este caso, ¿no? Es una especie de subsometimiento a las personas a la forma de vida petrolera, de habiendo destruido toda su ecología. Eso es como si le viniera un camión, te destruye toda tu casa, ¿no? Y después resulta que tú tienes que ser esclavo del camionero que te contrata de que se doy albañil para que empieces a reconstruir tu casa. Y eso es un poquito lo que estamos viendo, ¿no? No es posible que a los trabajadores del mar ahorita quieran contratarlos para que limpien. O sea, es una cosa serísima. Yo no digo que no se ayude a que todo se resuelva, pero a la vez se necesita tener la conciencia de que se tiene que resolver el problema de esta gente por muchísimos años. La compañía tendría que estar obligada a la restitución de toda la vida que viene para esa gente y no de dar limosnitas. Ahora, ¿no tiene la sensación usted, monseñor, de que hay algunas personas que hacen política o que hacen vida pública acentuando nuestras diferencias? Así es. Somos un país diverso y hay acentos diferentes, hay costumbres diferentes, comida diferentes, climas diferentes, ropa diferentes, pero la unidad debe primar, pese a nuestras diferencias de color de la piel, nuestras diferencias de condiciones climáticas y también de una visión de la sociedad. Hay una diversidad que no debe excluir la unidad, como dice Pablo en su carta a los Corintios. Sin duda. Lo que sí existe es una desigualdad, Fernando, que es debida al interés. Es el interés propio el que genera la desigualdad. Siendo todos de condición común, porque todos somos humanos dignos que debemos ser tratados con dignidad, construimos las diferencias en función del provecho propio. Es la ambición egoísta la que genera la desigualdad. Y por eso es que el nuevo espíritu que debemos de tener y que inaugura después el Señor, el espíritu de la justicia, del amor, es un espíritu que tiene en cuenta las situaciones del que sufre y uno resuelve cediendo las formas de organizar su trabajo de tal manera que le quita el beneficio injusto, el beneficio extralimitado, que es el que genera todos estos desarreglos y estas desigualdades, ¿no? ¿Y tú, qué opinas del pronunciamiento del arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, respecto al derrame de petróleo ocasionado por Repsol? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.